Bienvenidos a El Canal del Misterio, donde desvelamos las historias que te quitarán el sueño. Hoy les traigo un relato escalofriante, una experiencia que me persigue desde hace años y que involucra un encuentro extraño, una memoria USB llena de secretos oscuros y unas casas de fantasmas infantiles que tomaron un giro aterrador. Quédense hasta el final, porque lo que descubrí es tan inquietante que no lo creerán. Actualmente soy estudiante de primer año en la universidad. Vine a casa esta última semana para un funeral, pero retrocedamos un poco en el tiempo. Durante mi último año de bachillerato, estaba en la biblioteca en la hora de estudio haciendo algunos trabajos de informática en el ordenador, ya que mi portátil en casa no tenía JCreator. En fin, un chico de mi clase se sentó a mi lado, ya que esos dos ordenadores eran los únicos con JCreator. Era un chico muy alto, extremadamente pálido, tenía el pelo largo y negro que le cubría uno de los ojos. Vestía una camiseta de Anti-Flag, una chaqueta de mezclilla rota y unas botas Doc Martens. Nunca hablaba con nadie en clase y nunca lo había visto con nadie más. Así que tomé asiento y él me miró como si hubiera cometido un asesinato. Rápidamente aparté la mirada y empecé a rebuscar en mi mochila como distracción. Con la cabeza agachada lo oí reírse entre dientes y luego murmurar: «Claro». Me quedé paralizada con la cabeza aún baja hacia mi mochila. Simplemente lo ignoré, pensando que hablaba con su ordenador, ya que la programación puede ser bastante frustrante. Me incorporé y rápidamente tecleé mis datos de inicio de sesión. Para romper la tensión le dije: «Ella asigna demasiada tarea, apenas puedo seguir el ritmo». Sus ojos permanecieron fijos en la pantalla del ordenador. «¿Quieres las respuestas, verdad?» Me reí y dije: «No, gracias, no aprendería nada así». Normalmente habría dicho que sí, pero no quería volver a ver su mirada malévola. Era como si me estuviera mirando el alma. Se rió de nuevo con esa risa espeluznante, tan espeluznante que tuve que cerrar los ojos y encogerme. Los abrí y miré para ver que se había ido. Lo extraño fue que se dejó su memoria USB. Esperé unos 10 minutos para ver si regresaba, pero no lo hizo. La hora de estudio terminaba a la 1 y eran las 12:50. Decidí que la tomaría y se la devolvería al día siguiente en la clase de informática. La metí en una pequeña caja encima de mi cama. Debo admitir que era una memoria USB increíble. Era una navaja suiza con la memoria USB en el centro. Aquí viene lo más descabellado. Después de eso, nunca volvió a la escuela. Era conocido por sus ausencias, así que durante el primer mes nadie le dio importancia. Sin embargo, llegó mayo y todos nos estábamos preparando para graduarnos. Había olvidado por completo la memoria USB hasta hace 2 días. Cuando volví a casa, necesitaba una y recordé que todavía tenía la de ese chico. La escaneé con mi Norton y decía que estaba completamente segura. Planeaba borrar todas sus cosas para poder poner mi presentación de PowerPoint para la clase de negocios, naturalmente. Sin embargo, empecé a curiosear en sus archivos. Lo primero que vi fue una carpeta llamada Computer Science. La abrí y allí estaban todas las respuestas a cada tarea. Pensé: maldita sea, quizá por eso la dejó, para que pudiera copiarle, tal vez porque sabía que nunca volvería. Volví atrás. Y la segunda carpeta era Music. Tuve que abrir esa para ver qué escuchaba. Sorprendentemente, no era lo que esperaba. Solo había 3 canciones: Running on Empty de Jackson Browne, White Rabbit de Jefferson Airplane y Helter Skelter de The Beatles. Volví de nuevo. Había una carpeta Untitled. Dentro estaba AP Literature. Había un montón de ensayos y varias cosas sin sentido. Había uno llamado The Best Do. Lo abrí y era simplemente un documento de 10 páginas de hojas de cuaderno llenas por completo con su nombre y apellido, escritos a mano. Volví de nuevo. Aquí es donde se pone raro. Había tomado fotos de los carteles del plan de escape de emergencia en la puerta de cada aula. Había una foto de un cigarrillo encendido en el suelo del baño y otra foto de unas monedas en el suelo del baño con una nota post-it amarilla al lado que decía Calderilla en mayúsculas.
Ahora, esto es lo más extraño. Había una foto mía tomada mientras leía un libro en clase, por lo que parece era mi clase de inglés en la que él no estaba. También había un documento titulado Descansa en paz 2, pero estaba vacío cuando lo abrí. Todavía no tengo idea si esto fue una broma o no. Por lo que sé, nunca apareció de nuevo porque se dio cuenta de que perdió su memoria USB. Esta historia me pasó hace unos años a mí y a una amiga a la que llamaré Alicia. Ambas tenemos ahora 15 años, lo que significa que teníamos 12 cuando ocurrió esta parte de la historia. Alicia y yo hemos sido amigas desde el segundo grado de primaria y solíamos pasar todos los fines de semana y el tiempo libre juntas. Siempre nos han gustado las cosas paranormales y de fantasmas. Teníamos todas las razones para creer que cada casa a la que íbamos estaba embrujada. Íbamos a cazar fantasmas como en los programas de televisión con un teléfono plegable para grabar los sonidos. Pero siempre habrá una noche que se me quedó grabada, que todavía me persigue hasta el día de hoy. Eran alrededor de la medianoche y estábamos hiperactivas y despiertas como la mayoría de los niños de nuestra edad los fines de semana. Así que decidimos hacer otra casa de fantasmas en mi casa. Preparamos el teléfono plegable y le pedimos prestado el teléfono con pantalla táctil a mi padre para grabar en vídeo. Esta fue la primera y última vez que usamos eso. Mi sótano no era como la mayoría, pues la casa donde vivía entonces era muy antigua y por lo tanto de un estilo muy pasado de moda. Así que, bajando las escaleras, había una gran habitación principal que usábamos para guardar cosas. Un poco más allá había otra habitación de tamaño mediano para la lavadora y la secadora. Y la más alejada era una pequeña habitación, casi como una celda, que nunca usábamos, principalmente porque a todo el mundo le daba demasiado miedo entrar en ella. Elena y yo bajamos las escaleras, encendimos la cámara y la grabadora del móvil y empezamos a hacer las preguntas habituales que verías en la televisión, como ¿hay alguien aquí? Dadme una señal si estáis aquí, y cosas por el estilo. Finalmente nos cansamos y volvimos arriba a mi habitación, tan emocionados como estábamos al revisar nuestra primera grabación de video. Era un gran paso para nosotros, porque deseábamos con toda el alma ser cazafantasmas. Estábamos viendo el video y nos decepcionamos un poco al no encontrar nada ni en la grabación de video ni en la de audio. Normalmente nos inventábamos algo, como un paso que no era nuestro, para sentirnos menos mal, pero esta vez estábamos tan emocionados con el video que ni siquiera quisimos inventar nada. No pudimos dormir, así que jugamos a algunos juegos de mesa, y luego ambos acordamos revisarlo de nuevo, por si habíamos pasado algo por alto. Y vaya si encontramos algo. Mientras revisábamos la grabación otra vez, ambos pudimos sentir una energía muy pesada que emanaba de ella. Supongo que antes no nos dimos cuenta porque estábamos demasiado llenos de emoción. Continuamos de todos modos, y mientras prestábamos más atención, pudimos escuchar pasos que no eran nuestros. Entonces, lo que apareció en la grabación, aún lo veo cuando cierro los ojos. Fue la cosa más horripilante que he visto en mi vida. La cámara apuntaba a Elena, y detrás de ella había una figura que parecía una cosa distorsionada, casi humana, con ojos blancos y brillantes que casi parecían observarte a través del video. En ese momento lo apagamos, y ambos estábamos en completo estado de shock. No pudimos decírselo a mi padre, pues estaba dormido, siendo tan temprano por la mañana. Ambos decidimos simplemente no contárselo a nadie y guardarlo como nuestro secreto, aunque nunca volvimos a entrar en ese sótano. Ambos seguimos hablando y a veces incluso soñando con ello hasta el día de hoy. No sé si fue nuestra imaginación o si realmente había algo con nosotros en ese sótano, pero nunca más volveré a entrar allí. Esto ocurrió durante la noche de Halloween de 2014. Mi nombre es Max y soy de un pequeño pueblo llamado Valleclaro, en la provincia de Toledo, España. Solía ir al Instituto de Valleclaro, un centro educativo a unos 10 minutos de donde vivía. Valleclaro era un pueblecito agradable, con buena gente en su mayor parte, pero el único problema era que había algunos individuos realmente desagradables que se podían encontrar allí si sabías dónde buscar.
El lugar más concurrido por ellos era el Parque Natural de Valle Claro. Todo el mundo sabía que el parque tenía una cierta mala fama, ya que era conocido por sucesos inquietantes y desagradables. Ahora bien, yo había ido al parque muchas veces con amigos y compañeros de clase y nunca nos pasó nada malo, así que nunca le di mucha importancia. De hecho, tengo muchos buenos recuerdos del lugar, como las muchas veces que mis amigos y yo recorríamos los senderos en bicicleta y lanzábamos fuegos artificiales o bombas de humo en el bosque, o íbamos a pescar al lago. Sin embargo, en mi último año de instituto en Valle Claro, el día de Halloween, mi amigo Pablo y yo vimos el lado más oscuro del Parque Natural de Valle Claro. El verano anterior a mi último año, me había apuntado a un programa de entrenamiento exigente, así que era importante mantenerme en forma. Ese día, le pregunté a mi mejor amigo Pablo si quería ir a correr por los senderos del parque conmigo después de clase, y él dijo que sí, ya que a él también le gustaba entrenar cuando podía. Eran probablemente las 4 de la tarde cuando llegué a uno de los aparcamientos, esperando a que Pablo se encontrara conmigo allí, cuando vi un coche plateado viejo, con un hombre calvo y de aspecto simplemente perturbador, sentado de forma sospechosa en el aparcamiento. Sabiendo que la gente extraña y con malas intenciones solía rondar esos parques, eché un vistazo para ver qué hacía, y noté que me estaba mirando y no apartaba sus ojos de mí. Era una mirada muy inquietante, una que lo hacía parecer hambriento y a mí me provocaba una profunda incomodidad. Tenía los ojos bien abiertos y estoy bastante seguro de que tenía el ceño fruncido o tal vez una sonrisa macabra. Hicimos contacto visual y él me asintió como si intentara saludar, pero sin quitarme esa mirada fija. Yo le devolví el asentimiento, pero aparté la mirada, ya que me sentía bastante incómodo. Sin embargo, por el rabillo del ojo, noté que él seguía mirándome fijamente. En ese momento ya no aguantaba más y salí disparada de allí y del estacionamiento. Pero al mirar por el retrovisor, Dios mío, vi que me seguía. Pisé el acelerador a fondo y volé hacia el estacionamiento de mi instituto, donde por fin lo perdí de vista. Llamé a Ian y le dije que estaba en el instituto, que quizás tendría que lidiar con ese tipo solo. Se me revolvió el estómago. Recibí un mensaje de texto de Ian, aquí. Así que volví sobre mis pasos. Y como si fuera una escena de película, justo cuando llegué, vi el coche de Ian y a 2 plazas de distancia, el mismo tipo calvo y aterrador en el coche plateado, todavía mirándonos fijamente. Le hice un gesto a Ian para que me siguiera con su coche a otro estacionamiento del parque y allá nos fuimos. Estábamos a salvo, o eso creíamos. Bajamos de los coches para caminar por la colina y explorar los senderos antes de empezar a correr. A mí no me gusta mucho correr con cosas en los bolsillos, así que empezamos a subir la colina de vuelta cuando, de repente, vimos aquel viejo coche plateado dando vueltas por el estacionamiento, buscándonos. Desde el ángulo en el que estábamos en la colina, él no pudo vernos, pero nosotros sí a él. Esperamos unos minutos antes de subir la colina, porque pensamos que los dos, siendo atletas, podríamos con ese tipo. Cuando llegamos a la cima, había desaparecido. Sintiéndonos bastante seguros, Ian y yo decidimos correr por los senderos de todas formas, pero me aseguré de agarrar una piedra como arma, solo por tranquilidad, en caso de que nos encontráramos con un posible violador o asesino en el bosque. Nunca sabré las intenciones de ese hombre, pero dada la mala reputación de ese lugar y su aspecto perturbador, no podía ser nada bueno, se los aseguro. Hoy en día me he graduado de Van Buren y soy un soldado de infantería en la Guardia Nacional, mientras asisto a la Universidad Estatal de Bowling Green. A veces, cuando vuelvo a casa de visita, me gusta salir a conducir por la noche, y a veces me acerco al parque estatal solo para ver qué monstruos acechan allí. Siempre voy armado con un cuchillo y estoy en buena forma, pero aún así me inquieta. Estoy seguro de que un día de estos podría encontrarme con algo así de nuevo, pero no soy estúpido ni estoy loco, porque tan pronto como eso pase, me iré de allí a toda velocidad, otra vez.
Así que, para cualquiera de ustedes, asegúrense de que si van de camping o de excursión a parques estatales, estén de alguna manera armados, conozcan defensa personal y sobre todo nunca vayan solos. En mi habitación, justo al lado de mi cama, hay un gran armario de almacenamiento. No tiene una puerta normal como cabría esperar. Es una especie de puerta grande y cuadrada, sin pomo, que simplemente se quita si la agarras por los bordes. Así que rebobinemos varios años atrás, cuando yo tenía 19. Recuerdo la primera vez que sucedió. Me fui a dormir y me desperté por la mañana para encontrar que la puerta estaba abierta y apoyada en el borde de madera de mi cama. Bueno, esto no era lo más extraño del mundo, ya había pasado antes. Al fin y al cabo no había bisagras ni nada que la sujetara. Volví a colocar la puerta en su sitio y me preparé para ir al instituto. La noche siguiente me desperté alrededor de las 4 de la madrugada. Podría jurar que me había despertado por un ruido. Me senté y miré a mi alrededor en la oscuridad de la habitación y me di cuenta de que la puerta estaba otra vez apoyada en el borde de mi cama. En ese momento me preocupó que los bordes del hueco en la pared estuvieran empezando a desmoronarse y que la puerta ya no encajara tan ajustada como antes. La dejé así durante la noche y la arreglé por la mañana. La noche siguiente me costaba mucho conciliar el sueño. Debieron pasar al menos 2 horas de dar vueltas en la cama intentando dormirme. Fue entonces cuando escuché un golpe sordo y enorme y supe lo que era. Incluso pude verlo en la oscuridad. La puerta se había caído de nuevo. Ya estaba harta de esto. Mentalmente decidí dejarla abierta de ahora en adelante. Fue entonces cuando escuché el más mínimo movimiento de una bolsa de plástico desde el interior del armario. Mi corazón dio un vuelco literal cuando lo oí. No había ni la más mínima corriente de aire en la habitación. Con indecisión, encendí el interruptor de la luz y miré hacia el armario abierto. Mi mayor miedo se hizo realidad cuando vi a alguien dentro del armario observándome desde mi cama. En apenas medio segundo de encender las luces, intentó esconderse, como si yo no lo hubiera visto. No pude ni moverme. Lo único que pude hacer fue gritar la palabra «papá». Grité tan fuerte que mi padre tardó quizás 10 segundos en llegar a mi habitación. Señalé el armario y él miró dentro. Solo entonces me sentí por fin segura para levantarme y ponerme detrás de él. Mi padre se metió de lleno allí, gateando, pero no pudo encontrar a nadie. Aunque salió y me aseguró que solo estaba viendo cosas, empecé a cuestionarme eso yo misma. Aún así, no pude dormir en esa habitación. Dormí en el suelo de la habitación de mis padres, con una manta. Bueno, no diría que dormí, ya que antes de que eso pudiera suceder, escuché la puerta de mi habitación abrirse desde el pasillo. Y luego alguien literalmente bajó corriendo las escaleras y salió por la puerta principal, cerrándola de golpe tras de sí. Mis padres lo escucharon, y fue solo entonces cuando me creyeron. Intentamos perseguir a quien quiera que fuera, pero se había ido.